¿Vale la pena tener un instrumento vintage hoy en día? Hoy, 1 de septiembre del 2024. Para esta pregunta, como siempre, depende. Hey, hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Fernández. Y depende porque les voy a dar varios puntos de pros y contras respecto a si vale la pena tener o no un instrumento vintage hoy en día. ¿Sí? Voy a empezar con los contras porque soy bien a veces medio pesimista y porque aceptándolo bien tengo envidia de que no tengo el instrumento vintage que yo quiero. Tengo uno que se los voy a mostrar ahorita. Pero empecemos, por ejemplo, definiendo qué es vintage. Según la definición de San Google, vintage es una pieza que tenga por lo menos 20 años de antigüedad. Y hay otra categoría que es el true vintage, es algo vintage pero más todavía, y es si pasa de 50 años. No puede ser más de 100 años, no puede tener más de 100 años de antigüedad, porque creo que ya se le consideraría una antigüedad, creo que una reliquia, no sé. Vintage tiene que tener al menos 20 años, ¿sí? Entonces, primer punto de por qué no es tan buena idea tener un instrumento vintage, o por lo menos comprar uno. Y empecemos con uno de los primeros. Voy a empezar con para mí uno de los más importantes. Para mí uno de los más importantes es de que son muy costosos. Dependiendo de la marca, dependiendo del estado en el que esté, dependiendo del modelo, dependiendo de muchas cosas, tienden a ser unos instrumentos muy costosos que su relación precio-calidad muchas veces se ve afectada. Entonces, comprar un instrumento de más de 20 años de antigüedad por un precio exorbitante, muchas veces, yo que sé, $7,000, $12,000, se ve algo un poquito excéntrico, sobre todo si no tienes el dinero y si no tienes un modo de vida que pueda soportar eso, ¿sí? Ese es el número uno, el precio, ¿sí? Número dos, no me acuerdo, voy a verlo. Y el número dos, también muy importante, es, en este caso, al ser un instrumento vintage, tienden a ser instrumentos que el paso de los años no los trata muy bien. Entonces, traten de ver esto como si estuvieran comprando un carro. Hay muchas cosas, un carro antiguo, un carro vintage. Hay muchas cosas que están en juego. Sobre todo, la integridad estructural del instrumento. Que también se haya preservado el instrumento, si el instrumento no ha sufrido caídas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos instrumentos vienen con daños o defectos que a veces no se pueden evitar y a veces son muy críticos. Por ejemplo, de que el cuello tenga alguna torsión, o por ejemplo algo a veces súper irreparable que, bueno, sí es reparable, pero por ejemplo que el alma ya esté dañada, que la rosca ya no funcione, entonces tenga una curvatura que se vuelva incómoda. El estado de estos instrumentos es muy, muy, muy crítico. Entonces, al comprar un instrumento que va a ser muy costoso y que pueda no estar en las mejores condiciones, lo hace un poquito un contra, ¿sí? Punto 3. Normalmente este tipo de instrumentos vienen con diseños un poquito no tan a la vanguardia, un poquito complicados. Por ejemplo, el ajuste del alma en muchos de los instrumentos toca, por ejemplo, pongamos un Fender del 60. Tenían el ajuste del alma justo en el pocket, en el bolsillo entre el cuerpo y el neck pocket. Entonces había que desarmar casi todo el bajo, pues quitar cuerdas, quitar todos los tornillos del mástil, ajustar, volver y poner.
Y donde no le haya quedado bien, porque volver y poner todas las cuerdas, donde no haya quedado bien, adivine qué le toca hacer, volver a hacerlo. Y es un proceso que toma tiempo. Muchas veces, dependiendo del instrumento, dependiendo de la madera, el cambio de temperatura y de humedad y del ambiente al que uno viaja cambia la forma o cambia la acción del mástil. Entonces, imagínense estar haciendo eso constantemente si vas de gira, cambiando de lugares donde la temperatura también cambia mucho. Se vuelve un poquito tedioso. Entonces, cosas como esas, algunas tecnologías que tienden a ser tecnologías y diseños que tienden a hacer el instrumento un poquito complicado de manejar, es algo a tener en cuenta para que lo consideren. Tienes que tener un guitar tech, básicamente, ¿sí? Enfocándolo en bajos y guitarras en este momento. Número 4. Y en este caso es algo que otra vez hay que tener en consideración el paso del tiempo, porque con el paso del tiempo los instrumentos sufren, sobre todo en la parte electrónica, por el óxido, por un potenciómetro malo. Algo muy crucial, porque los micrófonos pierden magnetismo, y esto es algo que no es algo que pase muy seguido, pero cuando pasa toca remagnetizar los micrófonos. Entonces digamos que ese sonido vintage se va a ver afectado, que eso es otro tema que debemos hablar. El sonido, en realidad, ¿notas la diferencia en el sonido vintage? Entonces, para tener en consideración, muchas veces la electrónica es muy muy crítica y toca reemplazarla toda, algo que le quitaría originalidad al instrumento. Si ya le estás cambiando micrófonos, si ya le estás cambiando embobinado, potenciómetros, y solo estamos quedando con la madera, entonces ya es como que el instrumento va perdiendo ese valor de originalidad, que es discutible. Y aquí se abren nuevos temas. Es como que qué es lo que hace atractivo el instrumento. Es el sonido. Para que suene vintage tienen que sonar con bajo magnetismo los micrófonos. Es el potenciómetro con ruido. Es que la electrónica tenga que tener un capacitor viejo. Entonces como que ya vamos tocando temas muy muy como dicen los gringos, estos se vuelven rabbit holes, como embrollos, camisas de 11 varas en los que uno a veces se ve embalado, y cuestionarlo se vuelve un poquito ya subjetivo, ¿sí? Entonces la electrónica es algo que va a afectar el instrumento. Entonces, si están dispuestos a estar cambiando, remagnetizando o partes del instrumento con el tiempo, considérenlo, porque va perdiendo originalidad. Punto número 5, respecto a tener un instrumento vintage. Y esto pasa en muchos casos, y he visto entrevistas de mucha gente muy tesa hablando al respecto. Los instrumentos vintage se vuelven un poquito mañosos. Son como esos carros que, no sé, la segunda no le entra bien, sino hay que hacerle una mañita aquí para que entre bien. Entonces pasa incluso con los instrumentos. Llega un punto en el que el bajo, cierta nota en cierto traste, suena raro. Entonces se vuelven instrumentos muy cositeros, y se vuelven instrumentos que hay que saberlos tocar, hay que conocerlos muy bien para que no afecte el desempeño tuyo como bajista, como músico en vivo, como músico de sesión. Entonces esto es algo a tener en cuenta, y probablemente lo va a tener casi todos los bajos. Entonces hay que hacerle una nivelación de traste o reentrastarlos, porque muchos de ellos tienen los trastes ya muy desgastados. O si el instrumento tiene una torsión en el cuello y hay cierto punto en el que trastea y ni siquiera reentrastándolo funciona y se mejora esa falla, entonces ya se vuelve algo crítico para el instrumento, se vuelve intocable, ya se vuelve casi una pieza de decoración súper costosa, inutilizable. Entonces no sé qué tan bueno sea
es un punto crítico. No estoy diciendo que le pase a todos, pero te puede alcanzar, te puede tocar un instrumento así. Y tienes que saber muy bien qué buscar en un instrumento antes de comprarlo, ¿sí? Punto número 6, y probablemente uno de los últimos, y es la poca versatilidad que muchas veces tienen estos instrumentos. Si estamos hablando de un Precision, si estamos hablando de un Jazz Bass, si estamos hablando de un Music Man, un Rickenbacker, que depende del año, o un Hofner, no sé. Este tipo de bajos tienden a ser un poquito reducidos en su rango frecuencial, ¿sí? Estos instrumentos son muy peculiares y tienen un sonido muy peculiar que te va a sonar exactamente así, y que tienes que ser un indio muy bien entrenado para cambiarle el sonido y que suene bien. El punto es de que este tipo de instrumentos tienden a ser muy poco versátiles. La forma de sacarle el jugo es como cuando esa canción pide exactamente ese sonido, ¿sí? Yo creo que yo soy partidario de tener varios instrumentos, porque me parece necesario a la hora de... Para mí los instrumentos son colores. La idea de un pintor es tener la mayor cantidad de colores posibles, aunque no los necesite, pero en algún momento los va a necesitar. Yo veo así los instrumentos. Yo por eso trato de tener un Precision, un Jazz Bass, un bajo moderno, uno que suene más vintage, porque siento que es necesario. Pero si tu único instrumento va a ser este instrumento porque vendiste todos tus bajos para comprar un Precision del 68 Pre-CVS, de la Golden Era de Fender, te vas a ver un poquito limitado, y va a ser un poquito arriesgado, porque si el instrumento te falla, vendiste todo para ese instrumento. Entonces como que... O si te sale un show y te toca hacer slap, es como que en un Precision te va a costar un poquito lograr un buen sonido. Va a sonar a slap, pero no va a sonar a un jazz bass. O si te piden algo Red Hot Chili Peppers, entonces te va a costar lograr un sonido parecido a la era del Music Man, que tenía Flea en tal parte. Entonces como que piensa bien si es prioritario un bajo muy costoso, muy antiguo, o tener varios que puedan lograr muchos sonidos. ¿Por qué digo esto? Porque es que el costo de un instrumento de ese tipo es muy alto. Entonces para mí no sé si sea prudente gastar tanta cantidad de dinero en un instrumento que vale tanto, en vez de gastar la misma cantidad en varios bajos, que me pueda resultar algo un poquito más versátil. Entonces, por estos lados es como que a la hora de comprar un instrumento tan costoso, a menos que te lo regalen, que listo, va, uno regalado hasta un tiro, dicen por acá en Medellín. Pero si estás ahorrando para comprarte eso, de verdad tienes que tener... te tiene que sobrar el dinero como para en mi opinión, ¿sí? Y no solo eso, listo, tienes el dinero, pero tienes que saber muy bien qué estás comprando, porque otro de los punto 7 se me acaba de ocurrir, te sale uno chiviado, te hicieron un... Porque hay gente que veo que le pone decales, le pone el serial que es, y te lo venden como si fuera original, y parece original, vintage. Pero resulta que no, es compraste un bajo chino, compartes de cualquier lado y solamente estás comprando un decal súper costoso. Tienes que saber muy bien qué estás comprando, y si es original tienes que saber si está en buen estado, tienes que tocarlo, tienes que saber qué partes le han cambiado, qué partes son originales, qué color debería tener esto, que hay tantas cosas que han cambiado durante la era, solo hablando de Fender, que son como los más cotizados. Cambian clavijas, cambian puentes, cambia el decal, cambia el color del decal, el estilo del decal, cambia el color custom de cada época.
los pre-CBS son de cierta forma, la era CBS, la transición es una locura. Hay muchas cosas que buscar en un instrumento original y vintage. Y solo estamos hablando de Fender, que se me ocurre, que es como lo más buscado. Music Man debe ser una locura. La transición de Leo Fender para allá. Todo esto es una locura. Y gastar dinero, y no cualquier cifra, en un instrumento que puede que no sea original, puede que le hayan cambiado partes, porque puede que sea original pero le cambiaron partes, y estás pagando el dinero como si estuviera completamente original, y luego si lo quieres revender es como que pero es que no es original, esta parte está cambiada, esto no es así, lo repintaron. En fin, los contras hay algunos, se me ocurren algunos, pero vamos con los pros. Bueno, en los pros la verdad encontré muy pocos, y por más de que les reconozca de que yo quiero un instrumento vintage, no sé, un jazz bass del 70 o un pre-CBS que debe costar millones, la cuota inicial de un apartamento probablemente, no creo que lo compre o tengo que estar cagado en plata. Esperemos que pase. Para mí, una de las mayores razones o uno de los mejores pro de lo que más me gustaría de un instrumento vintage es que las maderas están ya curadas o cristalizadas. Y yo sé que aquí nos estamos metiendo en un lío de el wood tone, de que si las maderas cambian o no el sonido, el tono, pero esto es algo en lo que yo he ido cambiando y refinando ideas y cambiando de parecer y retractándome de algunas cosas. Yo soy de los que creo de que la madera sí afecta el sonido, no lo afecta de manera significativa en instrumentos sólidos electroacústicos, pero los sólidos, bajos, guitarras eléctricas, no de manera significativa en que sea notable en vivo. Si para mí en vivo no se nota, es casi no es necesario tanta pelea, pero es importante, sí. Y aquí viene uno de los detalles en los que creo que es importante. Es muy distinto el cómo se escucha un instrumento y el cómo se siente un instrumento. Y la madera y la construcción son dos cosas distintas que afectan el instrumento en este caso. El maple se siente muy distinto al rosewood. Un bajo viejo, un bajo vintage que la madera está cristalizada, se siente muy distinto a un instrumento nuevo. Vibra distinto, resuena distinto, y a la hora de uno tocarlo, uno lo toca distinto, ¿sí? Para mí, la madera cristalizada, cuando ya ha pasado cierto rato, hace que el instrumento se sienta muy diferente. Uno siente un poquito más las notas, porque hay mejor transmisión de energía a través del instrumento, y uno toca un poquito más relajado. El instrumento hace un poquito mejor el trabajo y uno se tiene que esforzar menos. Yo creo que eso es algo que uno lo logra con el tiempo, que uno lo logra percibir con el tiempo, porque los que están muy cachorros, y no es que yo me considere el más experto, pero ya pasé mi era de más cachorra donde no notaba el sonido, la diferencia de sonido entre un jazz bass y un precision. Ahorita ya la noto, la diferencia entre cuerdas round wound y flat wounds, ya las noto. Entonces como que uno va adquiriendo esa percepción con el tiempo. Y ya he tocado varios instrumentos viejos y es como que se siente muy distinto. Y por ahí hay un video hablando del tratamiento que hace Yamaha para lograr esto, que me pareció muy interesante. Voy a ver si se los pongo por ahí. Segundo punto. El segundo punto es más o menos parecido y tiene que ver con lo que hace la marca Yamaha, y es de que la conexión que se logra entre el mástil y el cuerpo durante tanto tiempo es casi como si se hubiese soldado naturalmente entre ellas. Entonces las partes están más compenetradas. El puente, después de lograr mucho rato de estar ajustándolo, las clavijas, todo esto, digamos que logra que el instrumento se compenetre entre sí un poquito más. Sobre todo la cavidad del neck pocket, de la cavidad del mástil entre el cuerpo
es que es una parte crítica en el instrumento, sobre todo los que son bolt-on y los que son encolados, los que son pegados, como las guitarras Gibson. Eso es algo que con el tiempo se mejora mucho, porque después de muchos ajustes el instrumento cede mucho menos. Entonces hay menos, ¿cómo decirlo? Menos espacios si está bien hecho, si está bien construido el instrumento, ¿sí? Eso es otro pro de los instrumentos antiguos. Ya están mejor compenetrados entre sus partes. El tercer punto es algo parecido, y es de que antes usualmente uno en instrumentos antiguos uno encontraba un poquito mejor mejores maderas, o por lo menos en cuanto a la calidad. A veces a uno le tocaban instrumentos que tenían una sola pieza en el cuerpo, o piezas de ébano, que ya ahorita es muy, muy difícil encontrar ébano. El rosewood de la India, o que son maderas que ya están vetadas o extintas y ya no se pueden conseguir. En instrumentos viejos es un poquito más fácil conseguir ese tipo y esa calidad de maderas. Entonces es un pro por ese lado, sobre todo si te toca, no sé, un instrumento. Ejemplo súper sencillo: ahorita Fender utiliza incluso en las referencias americanas cuerpos con 4 y 5 piezas de maderas pegadas en el cuerpo. Entonces como que yo acepto, listo, no hay para hacerlo en una sola pieza, hay que reutilizar madera, listo, pero 7, 5 y 4 partes ya. O sea, yo por lo menos lo estándar son 2, y es algo más que todo de diseño, para evitar que la madera se tuerza o tenga curvaturas por algún mal secado, o porque la madera es un material orgánico. Pero ya ahorita están, o sea, ya si una referencia americana te ponen más de 3 piezas en el cuerpo pegadas, a mí me daría dolor pagar todo ese dinero por algo americano con madera reciclada. Es como que si para eso pago una mexicana que también viene en 5 pedazos, y le hago un trabajito para que suene igual a la americana. Pero bueno, eso es algo de ventaja en los viejos. Hay un poquito más de calidad en la selección de las maderas. Otra de las cosas que me gustan mucho, creo que es el punto 4, ya se me perdió, bueno, y es el aspecto. Se siente muy, muy interesante, muy rico. Algo se siente cuando uno tiene un instrumento que lleva décadas, que lleva años de haber sido usado y ya tiene las marcas de batalla. Me parece que se ve muy, muy... tiene mucho carácter. Es como que este instrumento ha pasado por muchas manos y ha hecho mucha música. Y se ve, ustedes han visto lo que ya están haciendo ahorita, que es los acabados Relic, que los hace Exotic, que los hace Shure, que los hace, no sé, la misma Fender, la Custom Shop los está haciendo. RKM, creo que son de México. Los acabados que está haciendo... Ay, ¿cómo se llama la marca de la vela que hace bajos? Olinto. Hace unos acabados así Relic. Pero son instrumentos nuevos, solo que les hace un acabado y los golpean y los rayan como para hacerlos ver de muchos años. Yo no estoy en contra de eso, me parecen bonitos cuando están bien logrados, porque he visto unos que se notan que es como que se tiraron el acabado, pero bueno, para los gustos los colores y los acabados. Pero en un instrumento vintage es real, y el acabado en ese entonces era un poquito distinto, era nitrocelulosa, y la nitrocelulosa tenía el defecto de que con el tiempo se cristalizaba, se oxidaba, y el acabado del nitro, lo brillante, esa laca, se empezaba a borrar, y ya el roce y todo eso era ya sobre la pintura y se empezaba a ir la pintura. Entonces por eso de ahí salió los Relic, de ese acabado con nitrocelulosa, que era la laca que usaban en ese entonces, que por cierto es hasta tóxica. Quién sabe cuánta gente murió por causa de eso, pero bueno, estos instrumentos logran ese acabado solo por el uso. Me parece algo
bonito, me parece algo que tiene mucho carácter, que es el paso de los tiempos en un instrumento que todavía está vivo. Me parece bonito, es un pro de que es real, el acabado Relic es real, no es algo hecho ahorita. Los norteamericanos, los estadounidenses tienen una expresión que se llama mojo, que es como que esa vibra que da algo viejo, y que cuando lo estás tocando te inspira a hacer cosas, algo te inspira, ese instrumento te inspira. Ese es el mojo. Siento que ese tipo de instrumentos lo tienen por mucho rato. El primer bajo que yo toqué, creo que fue un Precision de un amigo que se llama León Vélez. Él es bajista, hace reggae acá en la ciudad de Medellín. Me acuerdo que estaba en La Paz casi y me dejó tocarlo. Y lo toqué y fue como tan fácil de tocar, y lo que quería hacer y lo que se me ocurría lo hacía tan fácil, y se me ocurrían cosas tan bonitas para hacerlo, y empezamos a llamear ahí con los músicos que estaban, y me sorprendió. Ese recuerdo todavía nunca se me olvida, que yo creo que no se me va a olvidar, porque fue interesante. Yo trato de ser alguien muy pragmático, muy objetivo. Es como que antes era como es un instrumento viejo, no puede, pero el feel que hubo en ese momento fue muy interesante, que es algo que cuesta lograr con otros instrumentos. Entonces eso me pareció muy curioso. Y bueno, y el prestigio de tener un bajo de esos es como que, este man tiene un jazz bass del 70, este man tiene uno de Pre-CBS. Paréntesis, CBS fue la empresa que compró Fender antes de los 70. 69, 68 en adelante fue una transición, y en el 70 en adelante hubo unos cambios porque esa empresa hizo cambios en acabados y muchas cosas. Cierro paréntesis. Entonces, cuando a vos te ven un instrumento y es original y es vintage y que vale un billetal, es como que este man es ligas altas. A menos que seas un cirujano y un doctor y te lo compraste por tenerlo colgado, pues eso ya sin comentarios. Pero si a ti te ven con un instrumento de esos, es como que este man es grandes ligas. Entonces siento que puede ser un pro si quieres lograr ese tipo de atención, por tener un instrumento decente. Yo admiro a la gente que tenga, pues conozco varios amigos que tienen unas cosas, no sé, Pablito, otro bajista acá de Medellín, tiene creo que es un Mustang negro hermoso, lo toqué, es una cosa de locos. Entonces me parece, o no sé si es envidia de la buena, no sé si hay envidia de la buena, envidia pasiva, creo que ese término existe, que es como que qué rico tener uno de esos, y tal vez cuando lo tenga se me quite la bobada, no sé. Pero me parece un pro, no sé, tener prestigio por tener un instrumento de esos, ser envidiado por alguien más, como que este man tiene uno de esos, es como que es chévere. Supongo que es un pro. No se me ocurre más nada en el momento. Esa es mi conclusión, es de tantos pros y contras. Si yo estoy necesitando un sonido vintage, creo que uno puede lograr el sonido vintage ahora con instrumentos actuales que no cuestan tanto. Yo mandé a hacer uno precisamente por eso. Yo quería un Precision y le puse flats y hablé de la sierra y me hicieron uno con todas las especificaciones de un Fender del 70 o 68, no estoy seguro. Sí, está aquí, ya se los muestro. Vean este bebé. Tiene cuerpo en una sola pieza. No es maple, no es ash, es ceiba tolúa, creo que es familia del cedro rojo, creo. Es en una sola pieza, es pesado, pero tiene el pickguard, es anodized, que es, o sea, es
las especificaciones de Fender de 70 en adelante. Es un pickguard de aluminio anodizado en dorado. Le puse flats, un diapasón en cocobolo, flats, tiene unos quarter pounds. Suena vintage. Van a notar si es original o no, si es un Fender o no. Lo dudo mucho, ¿sí? Entonces, ¿quieres lograr un sonido vintage hoy en día? Se puede. Pone unas flats y ya. Bueno, no, y ya. Trata de conseguir un micrófono que sea calientico para que sature un poquito. En ese entonces, la intención de ellos antes era buscar algo hi-fi. Y el hi-fi que ellos pudieran lograr fueron micrófonos muy calientes muchas veces para lograr buena ganancia, pero muchas veces el sobreembobinado calentaba un poquito la señal, entonces no era tan brillante, porque ellos querían lograr, para ellos hi-fi era algo brillante, cristalino, sin distorsión. Eso era lo que querían antes, y ya ahorita ya lo tenemos, pero seguimos recurriendo a lo que era antes. Entonces el ser humano nunca está contento con nada, pero entonces bueno, se puede lograr un instrumento nuevo que suene vintage. Y les voy a mostrar entonces mi instrumento vintage. Ya viene. Bien, pues este es un Peavey T40. Es uno de mis bajos de mis sueños. Y es un T40, es un bajo del 81. Entonces ya son 43 años. Hoy, 1 de septiembre del 2024. Entonces es vintage. Se considera vintage. El sonido es increíble. Porque yo creo que es lo que querían lograr Fender hace mucho tiempo. Este instrumento, tengo que hacerle un video especialmente a este bajo. Porque el sonido suena como si fuera un activo. Pesa mucho, pero es por los micrófonos. Los micrófonos son distintos. No parecen nada. Son humbuckers, pero tienen split coil. Y estamos hablando del 81. Ya tenía un split coil donde separaban las bobinas, pero suena muy cañón. Suena muy gordo, muy chévere. Tiene una palanca para cambiarle la fase. Este instrumento es una cosa seria. Maple, la construcción del cuello es distinta. Entonces este es mi bajo vintage que me gusta mucho. Les muestro la espalda. No lo uso casi porque para en vivo es muy pesado, pero para grabar lo uso cuando necesito un sonido muy particular con que esto me saca un montón de sonidos. Si quiero algo raro, este es el bajo. Pero la mayoría de los géneros que grabo es popular. Popular me refiero a lo que está de moda, lo pop. Entonces para eso casi siempre es jazz bass o un 5 cuerdas activo o un precision por mucho. Entonces este bajo, aunque suena muy bien, tiene un sonido muy particular. Bueno, creo que eso es todo. Mi conclusión es, si tienen suficiente plata, pues háganle. Si no tienen, yo no lo haría. Siento que es un lujo innecesario, poco práctico, poco objetivo. Pero obviamente si alguien le regala uno, arranquen eso con todo y mano. Pero sí, si tienen opiniones, déjenla en los comentarios. Probablemente más adelante vaya a cambiar de opinión. Pero ¿vale la pena tener un instrumento vintage? Depende. Eso es todo. Chao.